¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Concreto, acá por la sintonía local número 2 de Cablevisión y también a través de Telesat, y aquellos que nos escuchan o nos ven y nos escuchan a través de www.telesatcorrientes, todo junto, telesatcorrientes y sin abreviar, .com.ar. El programa En Concreto de hoy, si bien las noticias cuando son calientes están en todas las portadas y en todos los portales y en todas las tapas, cuando pasan a un segundo plano, dejan de estar en los portales. Y entonces el drama continúa y nosotros, como no están más en primera plana, hacemos de cuenta como que ya el problema está resuelto. Uno de los casos más abrumadores, sería la palabra, más que angustiantes, o terribles, abrumadores porque es demasiado, es lo que ha ocurrido hasta hace unos días atrás en la Franja de Gaza. Lo que ha generado una serie de polémicas y una movilización a nivel mundial. Las últimas connotaciones acá o resonancias la tuvimos con el recital de Barenboim hace unos días en la ciudad de Buenos Aires, con su maravillosa orquesta formada por israelíes y por palestinos, lo que es un canto a la vida. Y ahora la cosa va a seguir en sordina, porque va a seguir como guerra de desgaste, o sea que va a seguir muriendo más gente, pero nosotros nos vamos a ocupar de otros temas. Como qué pasa con el vicepresidente, qué pasa con los fondos buitres, también son temas importantes y los otros nos vamos a olvidar. Yo creo que estos temas no hay que olvidarlos, hay que tenerlos siempre presentes porque son los que en un momento dado nos detonan y nos sorprenden con consecuencias terribles, y aparte que son hermanos que están sufriendo. No importa su credo, no importa su religión, no importa su permanencia o pertenencia política. Para hablar de esto, convocamos a alguien que es un abogado, escritor, catedrático, pero aparte un experto, se podría decir, en el tema de la Shoah, en el tema del antisemitismo, y quisimos convocarlo para hablar de este tema porque es como que uno siente como que las cosas están entremezcladas y un poco las pasiones están sobre los hechos, y queríamos aclarar un poco esto porque siempre la verdad nos hará libres. Doctor Enrique Eduardo Quito Galeana, muchas gracias por estar, bienvenido a En Concreto. Gracias a ustedes por invitarme, muy amable. Bueno, acá se está, hay una compulsa con muertes todos los días, que muchos han hablado de genocidio, inclusive muchos estados o jefes de estado incluso han hablado de genocidio por una parte, y por la otra salen los viejos acusaciones de antisemita por un lado, de terrorista por el otro, ¿no? Y los chicos y las mujeres que mueren, independientemente que haya terrorista o no haya, no son ni semitas, ni antisemitas, ni terroristas, ni nada. Un poco, ¿cuál es la nueva realidad? Porque uno no puede, al hablar de esto, dejar de mencionar el Holocausto, ¿no? Es una cosa como que viene todo junto y acá no hay ni buenos ni malos, acá hay seres humanos. Partamos de una base, de tus últimas palabras, estamos hablando de seres humanos, exclusivamente. Y vamos a agregar otro elemento, que todos los seres humanos merecen el mismo respeto, la misma consideración y la misma ubicación social, y que si los seres humanos fueran un poquito más pródigos en solidaridad y generosidad, estaríamos mucho mejor. Bien, yo creo que acá hay un punto de partida después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce el Holocausto, donde mueren más de 50 millones de personas, en donde se encuentra un específico llamado la Shoah, que son 6 millones más un judíos, miembros de esa colectividad, de ese colectivo humano, que fueron masacrados ante la vista de un occidente silencioso que cayó y que no intervino. La creación del Estado de Israel fue un motivo para exterminar el resto de la comunidad hebrea,
porque nadie se imaginaba que Israel iba a resistir el ataque de los países que le bordeaban, que quedó totalmente desprovista de protección. Puede decir que lo tiraron a los leones. Lo tiraron a los leones, pero Israel había aprendido de la historia, porque los mejores fabricantes de armas, los mejores artesanos de armas, eran judíos en Alemania. Y los que pudieron salir se instalaron en Israel y empezaron a fabricar armas. Comenzaron a defenderse, con la ayuda, por supuesto, de la comunidad internacional, el Comité Judío Internacional. Cuando resisten, el Estado de Israel fue una espina dentro del Medio Oriente, sigue siendo una espina dentro del Medio Oriente, y nunca, jamás, una vez que se derraman las plumas, no se pueden recoger, desaparecieron los estigmas, las encriptaciones y todo tipo de discriminación hacia el colectivo judío. Sin que el colectivo judío tenga nada que ver, porque hay judíos que son religiosos, hay judíos que son socialistas, otros que son ateos. Agnósticos totalmente. Completamente, o sea, un ser humano igual a otro ser humano en el mundo. El Estado de Israel genera este tipo de reacción. Se le puede acusar a un Estado de genocidio cuando todos los días recibe entre 50 a 150 misiles de parte del vecino, que recibe miles y millones de toneladas de cemento, acero, alimentos, etcétera, y los dedica a construir túneles para destruir a su vecino. ¿Se le puede acusar a ese Estado de matar sin límite alguno, cuando en realidad los que están matando a la población, porque el Estado de Israel le avisa con antelación de una hora que tienen que abandonar el sector que van a bombardear porque descubrieron que hay un túnel o hay misiles, como la escuela de la ONU, que tenía más o menos 150 misiles escondidos dentro de su sector? Esa es información de las Naciones Unidas, aclaremos, de las propias Naciones Unidas. Exacto. Además, estamos mirando el centro, estamos haciendo un corte demasiado estricto respecto a la realidad mundial. El único país que reconoció la independencia de Israel es Egipto, en el Medio Oriente estamos hablando, ¿no? Bueno, después del acuerdo de Camp Davis. Exacto. Después del acuerdo, Israel le devuelve el Sinaí y Egipto queda contento y mantienen la paz. Pero los demás países jamás le reconocieron a Israel. Siria, Irak, Irán, Afganistán, etcétera, etcétera. ¿Y Jordania? Y Jordania tampoco le reconoció la existencia del Estado de Israel. Sin embargo, todos prometen en sus discursos que van a blandir la espada y que van a destruir el Estado de Israel. Entonces Israel lucha por su supervivencia, porque el mundo no interviene en Gaza. Si las organizaciones internacionales, si las organizaciones de Medio Oriente, si esos países inmensamente ricos, que tienen inmensamente diferencias sociales y económicas, en que un grupo del 5% al 10% de la población vive en lo mejor de lo mejor y el otro 90% vive en la pobreza más profunda, nos encontramos con que la mirada es diferente. Tomemos un ejemplo, salgamos de Israel, crucemos a Siria. En Siria, si Occidente hubiese apoyado la rebelión contra el presidente Assad, en Siria quizás el panorama político hubiese sido otro. Pero ahora vinieron los del Estado Islámico, Islam State. Desastre están haciendo en todos lados. Ahora Estados Unidos están atemorizando a los propios árabes, los del Estado Islámico. No solamente matan chiitas, sunitas, alawistas, sino matan a creyentes de otras religiones. Cristianos, judíos, sí, matan todo lo que encuentra que no sea de la facción, llamémosle así, de ese dogmatismo estricto, de una interpretación del Corán que no enseña eso. Porque el Corán no enseña eso. ¿No? Bien. Entonces miramos, decimos, genocidio en Israel cuando hay mil y pico de personas muertas en Gaza y otros tantos en Israel, porque hay una cantidad enorme, bastante importante para Israel, es enorme. 60 personas en Israel son 60 vidas humanas que se respetan. En cambio para ellos no, porque ellos a los vecinos y a los niños los atan en Gaza. Esto es información directa de Israel. Los atan en Gaza para que queden como escudos humanos. Ellos se esconden en los túneles y los demás reciben las bombas. ¿Alguien no controla los ingresos de Gaza? ¿Alguien no controla en qué invierten los que invierten en Gaza para crear
una población diferente, crear un Estado palestino fuerte, que aprenda a valorar sus casas, a valorar la vida de su vecino, la suya, la de sus familiares. Yo creo que nadie hace eso. Simplemente fogonean los antiguos ritos del antisemitismo antiguo, medieval, moderno. Y eso es imposible de frenar. La ola de antisemitismo ha crecido en el mundo de manera desmesurada actualmente, es una medida última de la información de las Naciones Unidas. Se observa en la Argentina, un país que siempre fue bastante difícil de entender, pero que un país que siempre ha hablado mucho, pero ha actuado poco, o sea que no ha sido un antisemitismo violento. El antisemitismo argentino era más declamatorio, pero estaban los gauchos judíos en Entre Ríos, las comunidades, y no pasaba nada, sinceramente no pasaba nada. Exacto, pero también tenemos nosotros que los puntos de erradicación de las comunidades hebreas que ingresaron con el barón Hirsch y después con otras, diríamos, la inmigración indeseada, esa inmigración indeseada, encontró lugares o espacios que fueron poblados por los liberales laicistas, los anticlericales laicistas, como Corrientes. Demos un ejemplo, Corrientes. Corrientes es la única constitución que no habla de religión, desde 1889. El debate de la Constitución laica de Corrientes en 1889 es digno de leerse. Es digno de leerse. ¿Por qué razón? Porque Corrientes no habla de religión y encontramos sugerentes contradicciones. La Constitución de Formosa, que es obra de Carlos Sánchez Viamonte y de la Convención Constituyente formoseña, socialista, decía: Formosa no mantiene ni sostiene culto alguno. Hoy la Constitución de Formosa, contradictoriamente, habla de la prioridad o el privilegio de la creencia católica sobre los credos por ser una creencia milenaria, cuando Formosa, la población, tiene una cantidad de pueblos originarios que son más milenarios que son los dueños de la tierra, sí. Que son los dueños de la tierra. Chaco, ¿qué dice? Chaco dice: la provincia de Chaco no mantiene ni sostiene culto alguno. Con eso encontramos una tierra fértil para el respeto. Acá nosotros nos respetamos. Lógicamente, el drenaje del mito de la nación católica a partir del 30, como dice Lori Zanata, fue terrible. El judío no entraba a determinados colegios, el negrito tampoco, el pobre menos, porque si vamos a buscar una discriminación en este mundo, los que mueren son los pobres, porque los ricos ya se fueron de Gaza hace rato. También estamos con José Yudice y me va a gustar escucharlo en el próximo bloque para charlar un poco sobre esto, a ver qué reflexión tiene de los dichos de él y podemos debatir un poco también, ¿no es cierto? El debate siempre enriquece. Agradecemos a nuestros auspiciantes, a la Municipalidad de Empedrado, al Colegio Público de Abogados de Corrientes, Tucumán 550, y a nuestro directo estilista, el amigo George, ¿no es cierto?, que Jorge Berger es un poco el que tiene ese tachos class que siempre nos acompaña y vale la pena realmente asesorarse porque no es solo estilista, sino que es un verdadero asesor estético. Pausa y ya volvemos. Para aprender se necesita un ambiente cálido y seguro. En el Colegio Mecenas nos focalizamos en el aprendizaje cerebro compatible, exámenes internacionales. Colegio Mecenas. Actividades artísticas, deportivas y académicas en los niveles inicial, primario y secundario. Acércate a conocer nuestras propuestas. Sumate a Mecenas. Lavalle 148, www.mecenas.edu.ar, Facebook Mecenas Colegio Privado. Todos los días, la pureza que tu cuerpo necesita para cuidar tu salud y calmar tu sed. Agua mineral Biosport. Todos los días bien. Todos los días bien. Acá, en este hermoso lugar del mundo, somos espontáneos.
Así como nos sale, nos sale. Así como es nuestra gente, es nuestra gaseosa. Porque está elaborada con lo mejor de nosotros. Seco. Nos une lo de adentro. ¿Qué es ir para adelante? Es pensar en positivo. Es futuro. Es perseguir los sueños. Nunca bajar los brazos. Ir para adelante es avanzar. Es no darse por vencido. Es progresar. Es vivir. Ir para adelante es poner a Corrientes en el lugar que se merece. Vamos para adelante, todos juntos, ahora. Segunda parte en concreto, acá con el doctor Eduardo, Enrique Eduardo en realidad. Él es Enrique Eduardo, yo soy Eduardo Enrique, un enroque de Eduardo y de Enrique que rima encima con R guitarra. Y también con José Yudice, que pacientemente nos estaba escuchando y quién sabe qué estaba pensando, porque es un hombre peligroso, cuando de ideas tomar, no de armas tomar, sino de ideas tomar. Así que, poco, ¿cuál es tu opinión al respecto? Gracias, Eduardo. Enrique, un placer, un honor para mí estar compartiendo aquí la mesa contigo. Para mí es el honor, que quede claro. Te agradezco tu generosidad. Evidentemente aquí esto trae, ya me lo contaba mi abuelo José Tanure, escapándose del Líbano, árabe él, tengo sangre árabe. Y me decía que esto a lo mejor se podría, mira, te estoy hablando ya hace mucho tiempo y me lo ha transmitido mi tía, Bella Tanure, filósofa ella, a lo mejor podría terminarse con la instauración, hoy no fácil, tal vez una utopía, no sé si una entelequia de un Estado palestino. Le preguntaba yo a Enrique por otro medio si eso hoy es factible, pero lo cierto y concreto, en concreto, haciendo alusión al programa, es que necesitamos de sensatez. Hoy la humanidad necesita de sensatez. Primero están las personas, esto no es un dicho remanido, es así. La humanidad necesita de humanos, de seres humanos. Llámese como se llame su religión y su credo. Lamentablemente, y esto hay que remitirse a los hechos, esto no es poesía, pese a que a mí me gusta mucho y sobre todo la de Rabindranath Tagore y Khalil Gibran, hay que remitirse a los hechos, decía que muchas veces en una religión, cualquiera sea, cuando se pregona hasta el hartazgo una cuestión que nosotros, los librepensadores, las asociamos por allí con una superstición sin fundamento real y concreto desde el punto de vista racional. Y si yo le digo a un niño que desde muy chiquito las hadas existen y son las que crean el otoño y la caída de las hojas, cuando llegue el otoño el niño va a mirar dónde están las hadas. Y si le digo a un niño desde muy pequeño que el dragón es el que hizo el fuego, el niño, cuando sea más grande, tal vez adolescente, va a observar y querer entender cuando ve una fogata dónde está escondido el dragón. Entonces, para esta cuestión es muy necesario ser necesariamente escéptico y muy prudente, muy cauto y muy centrado, porque eterna e históricamente muchas de las guerras han sido y las matanzas han sido en nombre de Dios y en nombre de la cruz y en nombre de las estrellas, y acá Dios no tiene nada que ver. Bueno,
Vamos por parte en el tema, ¿no es cierto? Toda postura es totalmente digna de ser respetada, digna de respeto, ¿no? Pero un tercio de la humanidad es católica, un poco más con otros cultos cristianos, casi un tercio de la humanidad en estos momentos, el Islam está creciendo, que no tiene nada que ver el Islam que está creciendo con estos grupos fundamentalistas, aclarémoslo, como los católicos no tenían nada que ver con los grupos fundamentalistas irlandeses o vascos o lo que fuera, no tenían absolutamente nada que ver, ¿no? Las religiones. Y los judíos están en todo el mundo y son un poco la madre de todas las religiones, porque monoteístas, desde el punto de vista de las religiones monoteístas, no nos olvidemos que el cristianismo es la nueva alianza que reconoce el Antiguo Testamento como verdadero y le agrega el Nuevo. Sí. Y algo que muchos se olvidan es que Mahoma dice que, el profeta dice que los judíos y los cristianos abandonaron el recto camino y por eso el arcángel Gabriel, creo que es, le dicta las profecías nuevas para hacer una nueva alianza y retomar el camino que venía del padre Abraham, porque todos venimos del padre Abraham, digamos. Y por otro lado hay religiones que no son monoteístas y que también tienen sentimientos religiosos. En números, no tengo números exactos, pero digamos que el 70% de la humanidad, más o menos, 60-70%, tal vez más, tiene una religión, ¿no es cierto? O sea, que tampoco se puede decir, nosotros 3 tenemos razón, los otros 300 están equivocados. Por supuesto, uno tiene que tener eso claro. Pero, acá hay un problema de fondo. El problema de fondo es que por razones ideológicas que se basan en la religión, que no tiene nada que ver en sí la religión en sí, tanto de un lado como del otro no están dispuestos a parar porque piensan que si paran el otro los destruye. Exacto. Es decir, puede ser una fantasía esto, probablemente lo sea, pero es imposible parar, a menos que los dos decidan parar, un poco como se había logrado con Camp Davis. Sí. Así también le costó la vida al presidente israelí, ¿no es cierto? Y al presidente y Arafat. Y antes al presidente egipcio también, Anwar Sadat. O sea, todo le costó la vida. Tomemos un ejemplo. Entonces, ¿de dónde nos paramos? Porque yo creo que lo más acertado que se dijo, lo dijo el Papa Francisco. Cuando dijo paren por favor, porque no es una cuestión de quién tiene razón, ni siquiera de cómo recomponemos los intereses. Si no paran, van a seguir matándose. Pero agreguemos que Francisco Bergoglio dijo palabras graves ahora, porque la minoría cristiana de los países de Medio Oriente son los perseguidos, son 150.000 los perseguidos, y han muerto más de 30.000 o 40.000 personas ya. El genocidio está ahí, y miramos a Israel y para desenfocar el otro. Cuando atacaron a las minorías cristianas, ahí recién intervino Estados Unidos con la bendición del Papa Bergoglio, que gritó en la plaza este último domingo, y gritó porque se expresó bastante fuerte: respeten la vida, paz, ningún Dios debe ser invocado para la guerra, paren la guerra pues no son invocados por Dios. Y estas guerras son invocaciones a dioses crueles inventados. El Corán cita a Jesús aproximadamente 17 o 18 veces, no soy especialista en el Corán. Tiene dos libros que va dedicados a la Virgen María. A la Virgen María, claro. Bueno, la gente no conoce eso. La gente no sabe qué dice el Corán. El Corán es todo amor, pero estos de la hijab, etcétera. Aclaro también que mi tío Wadi Aukar era libanés y era un cantor de la paz, era un señor de la paz. Y yo los veía a Wadi Aukar, a ultranacionalistas católicos, ultranacionalistas judíos sentados en la esquina conversando. Bueno, ahí es el otro tema. Yo tengo mi abuela paterna nació en el Cairo.
la familia italiana, pero egipcio-italiano, cultivaban olivos y estaban emparentados los italianos y los egipcios que cultivaban olivos. Sí, señor. Porque en Italia se cultivaba 3 meses nomás, después no se podía, entonces tenían los olivares en Egipto. Y mi abuela, que siempre cuando habló de Egipto y de todo, habló de mi tierra y de mi gente, ¿no? Pese a que tenía sangre italiana, formación en la escuela francesa y toda su gente era ella. Se acordaba siempre que las monjas las llevaban en el colegio a Tierra Santa, a Palestina. No era que iban a otro país, a otro planeta, a otra cosa. Y en Palestina vivían judíos, árabes, cristianos. Es más, en el colegio de mi abuela en el Cairo había judías, cristianas, porque era como era colegio europeo, iban todos. Exactamente. ¿Cierto? San Inclusive Martín. mi abuela contaba que las chicas judías las hacían esas cosas de chico, ¿viste? Las hacían retar y castigar. Porque cuando rezaban las judías quedaban afuera y les hacían chistes y bromas, a las otras se reían y las monjas San Martín, era terrible. San Martín, ahora, gran masón, le había instituido esto a su nieta, ¿no? El respeto hacia todas las religiones. ¿Qué pasó ahí? Porque acá yo no sé, a mí me parece que pasó algo parecido a lo que pasó en las cruzadas. Porque acá hasta las cruzadas de los dos lados se deforma la realidad. Los cristianos que vivían en tierras altas también peleaban contra los cruzados. Contra los cruzados, junto con los judíos y con los árabes. Uno de los mayores genocidios de la historia fueron las cruzadas. Bueno, albigenses, cátaros, toda persona que piense de otra manera, etcétera, eran ejecutados directamente. ¿Qué pasó en una tierra de convivencia, de cosas, para que lleguemos a esto? Las apetencias económicas. Voy a dar un dato que probablemente no le favorezca a Israel. La venta de armas y tecnología de Israel desarrollada en la necesidad de su supervivencia, cada vez que hay una guerra de este tipo, aumentan. Cada vez que hay una guerra de este tipo, los jeques y dueños de la población palestina, hay 1.800.000 palestinos, vamos a suponer, son 5.000, aumentan su riqueza desproporcionadamente. Los laboratorios venden armas, venden remedios, los fabricantes de armas, bueno, venden de todo, se vende de todo. Los que fabrican el cemento venden de todo. Entonces, este es un comercio. Tienen que hacer explotar la bomba en los otros lugares que se peleen. Es una guerra, como dice Bauman, entre los pobres. Mientras los pobres se pelean, los ricos viven tranquilos. Y es una desgracia que no intervengan las organizaciones internacionales. Pues yo siempre digo que uno puede ser bastante tarado, porque yo creo que los terroristas son tarados, son locos, pero comprenden perfectamente la criminalidad de sus actos y saben dirigir sus acciones, que también quede claro. Que porque no son enfermos mentales, sino que exactamente... Como dijo José, si de chiquitos le estamos enseñando, hay que matar a todos los judíos, hay que matar a todos los cristianos. A los cristianos le estamos enseñando, los judíos son unos pérfidos, los musulmanes son tal cosa. Entonces estamos enseñando odio. No estamos enseñando, señores, quiéranse, sean amables. No admitan la palabra tolerancia, porque a mí nadie me tolera, ni le admito que me tolere porque no tiene dominio sobre mí. El único dominio sobre mí es la Constitución Nacional y el pueblo soberano de la Nación Argentina. A mí se me respeta, como decía Esteban Echeverría en el dogma socialista, y como decía Alberdi, respeto. Eso es lo que se debe sembrar. Y se debe sembrar también que existe primero una heterofobia reinante para luego entender lo que te adelanté por radio. Educación, educación y educación. Y debajo de cada educación voy a poner educación, diplomacia, educación, desapego, educación, diálogo. Eso se necesita hoy, esta mesa de diálogo. Yo creo que está claro que acá ninguno de los tres pensamos igual y que ustedes en su casa probablemente tampoco piensen igual y tengan iguales criterios. Lo que sí estamos seguros y contestes es que nosotros en estos momentos vivimos en una tierra de paz.
frente a otros lugares del mundo donde no se vive en paz. Si no contribuimos a la paz mundial de alguna forma como Estado, vamos a pagar las consecuencias en algún momento, como ya la pagamos con la AMI a la Embajada de Israel. Pero también es cierto que cuando alguien le venga y le diga que está todo mal, que vamos de mal en peor, etcétera, dígale que se deje de pavadas, que lo que hay que hacer acá es trabajar con buena fe, mirándolo al otro como hermano y respetando la ley. Y nosotros, siguiendo con nuestra tarea, si Dios quiere, y solo si Dios quiere, el próximo miércoles, acá, a las 19 horas en concreto. Que lo pasen bien. Chau, chau. Muy bien. Va a dar que...